Vamos con el siguiente tema, señores congresistas. Señor relator. Insistencia de la Comisión de Fiscalización, proyectos de ley 218, 1248, 1967, 2041, 2083 y 2107. Autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se propone la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Fiscalización, recaído en las observaciones formuladas por el señor Presidente de la República, la autógrafa de ley. Tiene la palabra el congresista Reati Flores, hasta por 10 minutos, presidente de la Comisión de Fiscalización Contraloría. Señor Presidente, señores congresistas, muy buenos días. Tengo a bien a presentar ante el Pleno Nacional el dictamen en insistencia recaído en la autógrafa observada por el señor Presidente de la República acerca de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. Al respecto, hay que indicar que las dos primeras observaciones carecen de sustento, en tanto el señor Nelson Jack Yalta, Contralor General de la República, remitió a la Comisión de Fiscalización, mediante oficio de fecha 5 de diciembre de 2017, sus modificaciones y aportes al proyecto de ley 2441-2017, las cuales fueron expuestas por su persona en nuestra 10ª ordinaria de fecha 6 de diciembre de 2017. Oportunidad en que por mayoría se acogieron las propuestas que constaron en el dictamen que se remitió al presidente del Congreso para su debate en el Pleno del Congreso. Por consiguiente, los cambios incorporados en el texto del autógrafo de ley responden al procedimiento legal previsto en el reglamento del Congreso de la República. En segundo lugar, con respecto a la modificación del artículo 19 de la Ley 27785, Ley Orgánica al Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General y de la República, con relación a la designación del jefe de auditoría interna del Congreso de la República por la propia institución, esta se sustenta en el artículo 94 de la Constitución Política del Perú, que hace mención a la autonomía del Congreso de la República. Y le voy a leer el artículo 94, dice: el Congreso elabora y aprueba su reglamento, que tiene fuerza de ley, elige a sus representantes en la comisión permanente y en las demás comisiones, establece la organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios, gobierna su economía, sanciona su presupuesto, nombra, remueve a sus funcionarios y empleados y les otorga los beneficios que les corresponden de acuerdo a ley. Lo que concuerda con el artículo 3 del reglamento, que dispone: el Congreso es soberano en sus funciones, tiene autonomía normativa, económica, administrativa y política. Es por dicha razón que corresponde a la autonomía del Congreso mantener su estructura orgánica, que incluye la existencia de una oficina de auditoría interna bajo las condiciones y alcances del artículo 39 del reglamento del Congreso. Sin perjuicio de ello, el Congreso no está exenta al Sistema Nacional de Control, dado que en el artículo 3 de la Ley 27785 se dispone. Artículo 3, ámbito de aplicación. Las normas contenidas en la presente ley y aquellas que emita la Contraloría General son aplicables a todas las entidades sujetas a control por el sistema, independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento bajo el cual operen. Dichas entidades sujetas a control por el sistema, que en adelante se designa con el nombre genérico de entidades, son las siguientes: las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Ahí engloba las tres instituciones autónomas que esta ley impone acerca de la Contraloría. Puede hacer el sistema de control en todas estas entidades. Por consiguiente, a pesar que los responsables de la Oficina de Auditoría Interna del Congreso sean asignados por este Poder del Estado, ellas se sujetan a las normas y disposiciones establecidas por la Contraloría General de la República conforme a ley. Finalmente, presidente, con respecto a la observación a la modificación del artículo 33, que hace referencia a la posibilidad de hasta crear 2 vicecontralorías, y que este dispositivo sería inconstitucional en tanto vulneraría el artículo 79 de la Constitución Política del Perú, hay que indicar que esta observación carece de sustento, en tanto la propia norma dispone en la 8ª disposición complementaria la implementación del establecido en la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Con lo que se demuestra que invocar al artículo 79 de la Constitución no está bien y no lo refiere.
por lo que los señores congresistas, respetando las disposiciones constitucionales, no han contravenido con la Carta Magna al crear o aumentar gasto público. Adicionalmente, su oportunidad, el Contralor General de la República expuso ante la Comisión la necesidad de la creación de vicecontralorías designadas por el Contralor General de la República, a lo que mediante respuesta planteada en el Pleno se aprobó como máximo 2 vicecontralorías para hacer viable el proceso de modernización institucional por efecto de la incorporación de los órganos de control institucional de las entidades del Gobierno nacional, regional y local. Adicionalmente a ello, señor presidente, se está corrigiendo un error material del inciso J del artículo 29 de la Ley 27785, con relación a los impedimentos para ser contralor. La autógrafa decía, J, estar inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos REDAN a cargo del Ministerio de Justicia. Debiendo decir, señor presidente, estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos REDAN a cargo del Poder Judicial. En tanto, según el artículo 1 de la Ley 28970, ley que crea el registro de deudores alimentarios morosos, dicho registro forma parte del Poder Judicial. Conforme a lo expuesto, señor presidente, someto a consideración a los señores congresistas el presente dictamen de insistencia recaído en la autógrafa observado por el señor presidente de la República acerca del fortalecimiento de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control, puesto que este es un mensaje importante a toda la República para decir, o se moderniza el sistema de control, se moderniza todos los aparatos del Estado para hacer control previo y control permanente y la modernización de una institución ágil, eficiente, que debe ser la Contraloría. Pedimos la insistencia y el voto de los señores congresistas para primero el debate y luego para poder votar. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista. Con las aclaraciones hechas, como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación de lo dispuesto por el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento del Congreso. ¿Alguien va a hacer uso de la palabra? Congresista Richard Arce. Gracias, señor presidente. Saludando a la representación nacional. Evidentemente el trabajo de la Contraloría es muy importante, sobre todo a nivel de la independencia y las competencias que tienen que tener para luchar frontalmente contra la corrupción. Estos proyectos de ley fueron ya aprobados en el Congreso de la República y fue observado por el Ejecutivo. Y ahora es obligación del Congreso la aprobación y la promulgación por insistencia, porque se requiere generar esa independencia que requiere la Contraloría, y en el proyecto de ley hablan manifiestamente sobre el tema inclusive de la contratación de empresas auditoras y la relación que tiene que tener con la Contraloría a nivel de los gobiernos subnacionales. Señor presidente, al igual como hay escándalo de lavallato a nivel nacional y involucra inclusive otros países, hay pequeños lavallatos en las regiones. ¿Cuántos alcaldes, gobernadores regionales? Y muchos de esos procedimientos han sido gracias a la intervención de la Contraloría, pero todavía requiere un mayor fortalecimiento y una independencia en su accionar. En consecuencia, señor presidente, es importante que este proyecto de ley sea refrendado con el apoyo de todas las bancadas del Congreso de la República. Hay un tema muy importante referente al control interno en cada una de las instituciones, esa independencia que debe haber respecto al titular del pliego. No pueden ser dependientes de los alcaldes, de los gobernadores regionales, y para ello requieren su presupuesto y para ello requiere que este proyecto de ley sea aprobado. En consecuencia, señor presidente, desde la bancada del Nuevo Perú nosotros respaldamos esta insistencia. Es una obligación del Congreso de la República seguir trabajando en la lucha contra la corrupción, y la primera institución encargada de fortalecer esa lucha es justamente la Contraloría, porque son los informes que van a reportar para observar las faltas administrativas e inclusive posibles delitos que después la Fiscalía va a tener que levantar. Ahí inclusive hay una tarea pendiente, señor presidente, para articular el trabajo del Ministerio Público con la Contraloría, que sea mucho más eficiente, y de esa manera podemos luchar contra este ambiente de impunidad. La gente exige que haya justicia, que se sancione de la manera más drástica a las autoridades corruptas. Para ello requerimos fortalecer la institucionalidad de la Contraloría. Por eso respaldamos el proyecto de ley. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene uso de palabra el congresista Humberto Morales por el Frente Amplio por 2 minutos. Presidente, si usted lo permite, me pide una interrupción la congresista María Elena Foronda. ¿Cómo no, congresista? Congresista Foronda, tiene 1 minuto. Por 1 minuto, presidente.
Gracias, presidente. El hecho de fortalecer el Sistema Nacional de Control en el país es la primera garantía de lucha frontal contra la corrupción. Cuando la Contraloría propuso, a través de su sistema, modificar sus sistemas administrativos, modernizando un sistema de control concurrente, por ejemplo, para las obras originadas frente a este desastre del fenómeno del Niño, nos pareció una medida absolutamente pertinente. Como pertinente es lo que está ahora presentando, aquí felicito el trabajo hecho por la Comisión de Fiscalización, porque va a ser la única manera de que en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, se dejen de, los órganos de control interno, se dejen de festinar allí trámites de intereses privados, de intereses de terceros, cuando son contratados por el mismo gobierno regional o gobierno local. Si el órgano de control se... Concluido su tiempo, congresista. Corita Morales. Presidente, el otro minuto, por favor, al congresista Orlando Ceballos, presidente. Tiene uso de la palabra el congresista Ceballos por un minuto. Sí, señor presidente. En primer lugar, yo creo que esta es una deuda que no termina de saldarse incluso con este proyecto que tienen los órganos de control y fiscalización con el país. Todo el mundo sabe la cantidad de obras a lo largo y ancho del país, inconclusas, obras mal hechas y las debilidades que tiene la Contraloría para poder actuar. Este proyecto lo que hace es fortalecer algunos espacios que la Contraloría debe ocupar necesariamente en el tema de control. Y justamente en el tema de la reconstrucción aparece como un elemento muy importante. La posibilidad que los órganos de control institucional sean resueltos desde la Contraloría General de la República y no por los gobiernos regionales y municipales es fundamental, es clave, así como la posibilidad de que la Contraloría tenga mayor capacidad operativa y de resolución. Yo creo que este proyecto, señor presidente, que no abarca todas las medidas que debemos resolver en el tema del control anticorrupción, de todas maneras es valorable y creo que hay que apoyarlo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Humberto Morales. 2 minutos. Gracias, presidente. Efectivamente, cuando hablamos de control y en circunstancias que está viviendo el país, requiere necesariamente modernizar los órganos de control. Por eso es que la Comisión de Fiscalización ha insistido en este proyecto de ley, presidente, que no quiere ser aprobado por el Ejecutivo. ¿Y de qué trata, presidente? Trata precisamente de resolver los problemas que terminan siendo madre del cordero. Lo que se está pidiendo acá es que haya un control concurrente en todo el proceso de fiscalización de control de las obras, sobre todo de las más importantes que se han llevado adelante. Ese control, presidente, no quieren que se realice. ¿Y cuál es la observación del Ejecutivo, presidente? Que el artículo 19, que dice, ¿por qué al Congreso no se le aplica eso? Pues tenemos aquí la respuesta, presidente, que el Congreso de la República, en el marco de la Constitución, el artículo 94, ¿qué dice, presidente? Que el Congreso de la República elabora y aprueba su reglamento, que tiene fuerza de ley, elige a sus representantes en la comisión, pero más abajo habla que sanciona su propio presupuesto y tiene su propio órgano de control. Lo que estamos hablando acá, presidente, no es sobre las relaciones, digamos, políticas que puede haber en este foro político. Lo que estamos hablando, presidente, son la manera como se han manejado las mega obras a nivel nacional. Por eso, presidente, para nosotros es importante que la insistencia sea promulgado por este Congreso, presidente. Es importante que la Contraloría General sea reformada, sí, presidente. Es importante que tengamos un control concurrente en esas obras con las cuales generaron negocios, por supuesto que sí. Es importante que sea vinculante los hallazgos que haga Contraloría, por supuesto que sí. Todo eso está en este marco de ley, por eso nosotros lo de la Comisión de Fiscalización lo hemos aprobado por unanimidad y pedimos al Pleno del Congreso que se apruebe hoy la insistencia. Muy bien, congresista, tiene uso de la palabra congresista Schaeffer. Congresista Schaeffer, 2 minutos. Gracias, presidente.
Saludar a la mesa directiva, haber agendado una insistencia tan importante. Y realmente yo no entiendo cuál ha sido la decisión del Ejecutivo en observar esta ley. Estamos atravesando momentos tan difíciles en nuestro país por el tema de corrupción. Encima que toca hasta la investidura presidencial. Entonces, es el momento, presidente, de empoderar a una institución que tiene el rol más importante en cuidar cada sol de nuestro país. Yo creo, presidente, especialmente con el gran presupuesto que ojalá sea real, porque estoy muy preocupada, presidente, que se ha destinado para la reconstrucción más de 25.000 millones y no tener una Contraloría fortalecida para poder hacer un control ex antes y no como ha venido actuando ex post, y tenemos puentes que no se caen, que no colapsan, sino se caen, dicen, ¿no? Es increíble, presidente. Entonces, tenemos que tener una Contraloría que desde el inicio de la ejecución de esas bases, donde lamentablemente hemos visto en los últimos años que han permitido que nuestra patria, el Perú, sea el botín de estos traidores de la patria, tenemos que fortalecer a esta institución. Pero también, y aquí una reflexión personal y quizás de muchos de los congresistas de acá, que tenemos que ver quién está también en la Contraloría, presidente. Porque muchas veces cuando he ido a hacer las denuncias con regidores honestos o vecinos honestos de las Juvecos sobre sus obras, desde el portero. Minuto adicional, congresista. Gracias, presidente. Ya le avisaban al alcalde que yo estaba entrando con fulano, sutano y mengano. Entonces también hay que ver quién está en la Contraloría, porque yo considero que la Contraloría tiene que tener gente intachable. Y lamentablemente, en los últimos años, nos deja mucho que pensar. Entonces, presidente, yo creo que acá el Contralor actual, con el cual he conversado muchas veces, tiene que hacer primero un control de quién está en la Contraloría y sacar a esos malos elementos. Acá son personas, no las instituciones. Y yo considero que este proyecto de ley va a ayudar mucho a cuidar cada sol destinado ya sea para la reconstrucción o cada sol que se administre en los 3 niveles del Estado. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Congresista Sánchez, 2 minutos. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, colegas. Efectivamente, presidente, que quede claro en este Parlamento, desde que se recibió el proyecto de ley de la Contraloría en la Comisión de Fiscalización, todos hemos estado de acuerdo, porque todos somos conscientes que necesitamos un mayor control y fiscalización de parte de esta institución, presidente. Efectivamente, en un primer instante el Ejecutivo, presidente, lo observó, pero hay que ser claros en esto también, que existe un proceso para contratación mediante la Contraloría, presidente, y nadie puede estar excluido, por más institución pública que pueda ser. Así es que es por eso que el Ejecutivo lo observó, presidente, porque precisamente el Congreso de la República quería tener su propia contratación independientemente al régimen o al proceso y no respetando la institución de la Contraloría como lo viene haciendo. Y también crear 2 vicecontralorías, presidente, que eso incurría gasto en el Estado. Sin embargo, hoy, presidente, el Ejecutivo está de acuerdo
con este proyecto. A pesar de ello, el Ejecutivo sí quiere fortalecer esta institución, presidente. Hay muchas cosas que hacer en la Contraloría, presidente, para que no haya mayor corrupción en nuestro país y sobre todo en aquellas instituciones como los gobiernos locales y regionales que abundan, presidente. Así es que el Ejecutivo en este sentido, presidente, está de acuerdo para fortalecer esta institución. Muchas gracias. Muy bien, congresista. No viendo más oradores. Y concluidas las intervenciones, tiene la palabra el congresista Arreategui Flores, presidente de la Comisión de Fiscalización. Presidente, hasta el propio Tribunal Constitucional admite en una de sus sentencias la autonomía que este poder del Estado lo tiene. Respecto al tema de control, respecto al tema del personal, respecto a todos los asuntos de su interés del Congreso de la República, el propio Tribunal Constitucional lo verifica, lo dice muy bien, tienes esa autonomía. Y por lo tanto, invocar al artículo 94 que hace respecto del Congreso, el Poder Ejecutivo no tiene razón, está mal invocado, mejor dicho. Yo quiero agradecer más bien en el debate que todos los congresistas en la Comisión de Fiscalización y aquí en el Pleno del Congreso hicieron múltiples propuestas y sobre todo la mayoría han sido modificadas, han sido incorporadas y para hacer mejor este proyecto de ley. Obviamente este proyecto de ley es perfectible en el tiempo porque existe una comisión que es de Fiscalización y Contraloría General de la República. Entonces yo quiero agradecer a todas estas personas que han hecho válido todo este aporte dentro de la comisión, pero también creo que es importante que acá le estamos dando herramientas importantes a la Contraloría General de la República para que pueda actuar. Entonces no tendrá ninguna disculpa de por medio la Contraloría General a futuro o a presente de decirle que no puede hacer nada porque algo lo ata, sino todo lo contrario. Acá le estamos dando las herramientas y estas herramientas creo que son importantes. Muchos han dicho incluso que les estamos demasiadas cosas, pero prefieres pecar por exceso que por defecto para solucionar un grave problema institucional que existe de corrupción en todas las entidades del Estado del Perú. Por eso, presidente, someto a su consideración de todos los señores congresistas el voto a favor por la insistencia de este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista. Habiendo finalizado el debate, se va a votar la insistencia requiriéndose para su aprobación el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas, según lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política y el artículo 79 del reglamento. Marcar la asistencia. Bien, se va a proceder entonces, se registra la asistencia para votar la de insistencia de los proyectos 218, 1248, 1967, 2041, 2083 y 2017. Es sobre la ley del fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. Estas son las iniciativas de todas las bancadas del Congreso
Una autógrafa observada por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, de la Comisión de Fiscalización. La insistencia en la autógrafa observada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, publicado en el portal Congreso el 8 de marzo del presente año. Estamos esperando entonces a lo que es la asistencia para luego proceder a la votación. Doce del día con 30 minutos. Estamos transmitiendo entonces, se va a proceder al cierre de la asistencia para ya votar. Vamos a proceder a cerrar el registro de asistencia. ¿Quién está en camino? Ok, cerrar el registro de asistencia. Han registrado su asistencia 97 señores congresistas. ¿Al voto? Como ustedes pueden observar en el panel principal del hemiciclo central del Palacio Legislativo, y para que pues puedan ustedes seguir de cerca la votación, las luces verdes son las aprobaciones, es importante resaltar, y las rojas son pues las que son los votos en contra. También hay las abstenciones. En este caso estamos observando mayoría de las luces verdes encendidas de los congresistas de las bancadas, lo que podría ser aprobada esta insistencia de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Control de la Comisión de Fiscalización. En votación. Flores ya votó. Bueno, vamos a cerrar la votación. Han votado a favor 96 señores congresistas, en contra 0, 0 abstención, más congresista Víctor Albers, verde. 97 señores congresistas. Ha sido aprobada la congresista Salaverry, verde. 98. Congresista Arana, verde. 99 señores congresistas. Ha sido aprobada la insistencia de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. La aprobación de insistencia no requiere segunda votación. Aprobada por unanimidad la Ley de la Reforma de la Contraloría General de la República. Siguiente tema.